3000 a.C. Aporte de los egipcios a la geometría. En egipcio, debido al estudio y aplicación de la geometría, resultó responder las necesidades prácticas de medir y trazar las demarcaciones de las tierras de labranza, después de las inundaciones periódicas del Nilo. Fue en Egipto donde se encontraron los primeros esbozos de relaciones de congruencia. 2500 a.C. Aporte de los mesopotámicos a la geometría. Las civilizaciones de Mesopotamia aportaron al desarrollo de la geometría analítica. Ellos conocieron y aplicaron enormemente el teorema de Pitágoras. 1200 a.C. Aporte de la antigua Grecia a la geometría analítica. En Grecia comienza la geo como una ciencia educativa. Se especializaron en el estudio de las cónicas y el problema sobre el lugar geométrico, determinado por tres o cuatro rectas. 500 a.C. Aporte de Pitágoras a la geometría analítica. Si bien es cierto que los egipcios conocieron las propiedades de los triángulos rectángulos, pero el descubrimiento de la relación c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado para cualquier triángulo rectángulo se atribuye a Pitágoras, quien también hizo la demostración. 350 a.C. Manegmo y el descubrimiento de las cónicas. A Manegmo se le considera como el descubridor de las curvas que posteriormente serían conocidas como elipse, parábola e hipérbola, es decir, las cónicas. 300 a.C. Aporte de Euclides a la geometría analítica. Escribió una de las obras más famosas de los tiempos, Los Elementos, que consta de 13 capítulos llamados libros. Euclides construye la geometría partiendo de definición, postulados y axiomas con los cuales demuestra teoremas. 262 a.C. Apolonio de Perga y el avance del estudio de las cónicas. Apolonio fue una de las grandes figuras de todos los tiempos en las matemáticas. Presentó las nociones de parábola, elipse y hipérbola espiral. Fue célebre también por su tratado Secciones cónicas. 1370, Nicole Oresme y el planteamiento gráfico de los problemas. En su obra Nicole presentó los primeros indicios de lo que sería posteriormente el principio fundamental de la geometría analítica. Luego, una sugerencia primitiva de lo que ahora llamamos la presentación gráfica de funciones, y lo hizo de un modo muy parecido a nuestra geometría analítica, el dominio de sus abscisas y ordenadas como longitud y latitud. Johannes Werner y el redescubrimiento de la geometría griega clásica. Él estaba interesado en la duplicación del cubo, se centró en el estudio de la parábola y la hipérbola, obteniendo las ecuaciones planas usuales de manera estereométrica. A partir del cono, al igual que habían hecho sus lejanos predecesores griegos, Werner marca una renovación en el interés por estas curvas. Casi por primera vez desde Pappus, a pesar de la obra Las cónicas de Apolonio, eran casi completamente desconocidas en su época. 1630. Aporte de René Descartes, escritor de la famosa obra La geometría, cuya lectura permitió conocer a la geometría analítica a sus contemporáneos. Los objetivos perseguidos por Descartes eran liberar a la geometría en la posible del uso de figuras a través de los métodos algebraicos, darle un significado concreto a las operaciones del álgebra por medio de sus interpretaciones geométricas. En 1636 descubrió un principio fundamental de la geometría. Siempre que en una ecuación final aparecieron dos cantidades incógnitas, tenemos un lugar geométrico. Al describir el extremo de una de ellas, una línea recta o curva. Además, él toma el eje de coordenadas de forma general, es decir, perpendicular a de las abscisas, al igual que Descartes. 1649. Podemos decir que la geoanalítica la introdujo Descartes, pero quien la puso en funcionamiento fue Schotten. Además, la sugerencia de usar coordenadas para trabajar en el espacio tridimensional
La introducción de la ecuación de la circunferencia con centro en el origen fue gracias a Schotten. Año 1666. Isaac Newton fue el primer matemático que utilizó sistemáticamente todo el plano cartesiano, logrando así una gran simplicidad y generalidad de sus trabajos frente a lo de sus contemporáneos. Además, introdujo el uso de las coordenadas polares en su enumeratio. Así como Newton, se comienza a considerar a la hipérbola como formada por dos ramas. Año 1673. Philippe de la Hire y el inicio de la geometría analítica tridimensional. Philippe escribió una obra en la que uno de sus primeros ejemplos de una superficie dada analíticamente por una ecuación de tres incógnitas, la que constituye la primera etapa efectiva hacia una geometría analítica del espacio tridimensional. Año 1748. Leonhard Euler. Dando las ecuaciones generales de cilindros, conos y superficies de revolución, Euler demostró que la curva de longitud mínima entre dos puntos de una superficie cónica se convertiría en la recta que estos dos puntos, si la superficie se abriese y se extendiese sobre un plano. Euler da una teoría general de curvas basada en el concepto de función. A las curvas trascendentes no se les desterraba ya como había sido. Año 1795. Gaspar Monge y la definición actual de la geometría analítica. Gaspar publicó en 1995 un libro de texto para uso de los estudiantes. En este libro, la geometría analítica tridimensional adoptó al fin lo que podría llamarse su forma definitiva, y constituyó el prototipo de los programas actuales de geometría analítica del espacio. Aplicación de la geometría en la arquitectura. A lo largo de la historia ha tenido una evolución con el paso del tiempo, desde las construcciones del mundo antiguo hasta nuestros días. La geometría permite conseguir representar cualquier forma o diseño. Algunos aspectos geométricos ligados a la arquitectura son la orientación geográfica. Esta para maximizar las horas del sol, como por ejemplo el Museo Arqueológico de Nápoles. Modelización geométrica. En ella podemos trabajar con maquetas a escala, así para favorecer la creatividad. Representación geométrica. Surgen a partir del siglo XII con el descubrimiento de la perspectiva lineal. Un ejemplo de ello es el Museo de Arte de Denver, en Estados Unidos, del diseñador Burhan Hoyt. Modularidad. Se trata de algo que está muy al uso en la arquitectura como en el diseño industrial, donde se exige la repetición de elementos iguales a partir de lo que se conoce como el módulo. Proporción. Nace de la creatividad arquitectónica, la relación de la parte con el todo, las relaciones del todo con sus partes. Inclinación estructural. La arquitectura se basa esencialmente en la verticalidad para lograr edificios cada vez más altos y profundos. Se han tenido que desarrollar técnicas constructivas y estructurales, recursos geométricos de apoyo y una constante investigación de materiales que permiten superar los límites naturales de cada caso. Fractilidad. Las ramas de un árbol puede ser un ejemplo natural de fractalidad. Corresponde al principio de dividir literalmente. Formas poligonales y circulares. El Pentágono de Washington, ciudades fortificadas en el nivel de distribuir espacios, delimitar aberturas, etc. Las formas circulares o poligonales son omnipresentes. Curvas y arcos. Un ejemplo serían ventanas, puertas, claustros, patios. Han motivado desde siempre la creación de arcos, sustentando o demeritando tales aberturas. Destacan arcos similares, elípticos, parabólicos, hiperbólicos, etc. Formas poliédricas, cubos
y ortoedros son las formas poliédricas más omnipresentes en la arquitectura. Otras formas poliédricas han aparecido también en construcciones singulares, siendo destacables las cúpulas geodésicas. Superficies quebradas. Las superficies forman por trozos rectangulares articulados en forma de zigzag, construyendo interesantes biombos cubiertas de fábricas y escaleras. Las inclinaciones de rampas y escaleras deben de ser adecuadas. Esferas y paraboloides de revolución. Dichas figuras forman parte de las famosas cúpulas de piedra. Un ejemplo es la de San Pedro del Vaticano, la de Florencia. Simetrización. Los ejes de simetría en el plano y los planos de simetría en el espacio son elementos compositivos esenciales sobre los cuales se basa el concepto de equilibrio arquitectónico y ordenación. Forma y función en diseño. El diseño busca soluciones geométricas óptimas para dar formas y medidas a objetos que deben cumplir determinadas funciones, y en dicha búsqueda surge la geometría aportando las figuras o transformaciones.